Hoy día, el Día de Acción de Gracias. Quiero hablarte un poquito de George Mueller. No sé si habrás escuchado de George Mueller alguna vez, pero él era un cristiano que en 1932 se muda a la capilla Bethesda en Inglaterra. Y él, después de unos 4 años más o menos de estar en este lugar, él comenzó el trabajo con los huérfanos. Así que él comenzó a ayudar a los huérfanos y adaptó su propia casa alquilada para poder atender a los niños de esa localidad. Poco después se amoblaron 3 casas más para poder aumentar su capacidad. Así que él llegó a atender 130 niños. A ver si puedo ver. Dios mío, no puede ser. Ya, ok, sí veo. 130 niños. Ok, y a pesar de toda la carga económica que esto era, él nunca pidió ayuda financiera a ninguna persona. La historia cuenta de que él oraba, que él buscaba a Dios, que él decía: Señor, tú eres el proveedor, así que te pido que tú proveas. Y milagrosamente sucedían las cosas. Yo les he contado hace unas cuantas semanas atrás, y no les dije el nombre, pero era George Mueller, el que estuvo con los niños, ¿verdad?, huérfanos en esa casa, que no tenían que comer. Así que él se levantó temprano, los hizo sentar en las mesas para el desayuno y oró junto con ellos y les dijo a Dios: Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por el alimento diario que tú nos das. Y los niños repetían y le dijeron: Señor, gracias, gracias. Y cuando terminaron la oración, tocó la puerta, dice, el lechero. Y luego tocó la puerta el panadero. El lechero les dijo: se me ha malogrado el carro justo al frente de su casa, y acá tenemos toda la leche y no queremos que se malogre, así que por favor, si usted la necesita. Y claro que la necesito, dijo, y entró, y en verdad vio la mano de Dios. Y así tú vas a ver aún sus libros, como él relata cómo es que Dios responde la oración. Así que Dios es bueno, y él veía esto en su vida. Luego de un tiempo, casi al final de su vida, George Mueller había logrado establecer 5 edificios para albergar alrededor de 2,000 huérfanos. Impresionante lo que hizo. Luego, fruto de su trabajo, llegaron a atenderse, porque inspiró a muchas personas su trabajo, llegaron a atenderse a 122,000 niños huérfanos. Lo que él pudo hacer, o lo que Dios pudo hacer a través de él, fue realmente impresionante. Ahora, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está tu tiempo de devocional? ¿Cómo están tus oraciones? ¿Lo estás haciendo diariamente? ¿Lo estás haciendo, no sé, dejando un día? ¿De pronto has dejado 4 días de la semana sin orar, sin buscar a Dios? ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Alguna vez le has dado gracias, como dijo la semana pasada Dalí? ¿Le has dado gracias antes de recibir, como cuando Jesús levantó los 5 panes y 2 peces al ver 5,000 personas? Él le dijo: gracias, Señor, hay 5,000 personas y acá tengo solamente 5 panes, pero gracias, Señor. Así que antes de ver el milagro, él le estaba dando gracias. Y fue tan impactante que luego también lo describe Juan en uno de sus en su libro, en el Evangelio. Dice, volvimos al lugar donde Jesús había dado gracias. Dice así, o sea, el tema de dar gracias fue impactante también para su vida. ¿Cuánto estás confiando en la provisión que Dios puede darte? ¿Cuánto estás dispuesto, aún viendo tu pobreza, viendo tu dificultad, como dice George Mueller ahí en su historia, cómo a pesar de su dificultad, Dios le iba a proveer para poder dar a otros? Fue impresionante lo que pasó. Ahora, nosotros nos acercamos a una fecha muy especial. En esta semana, ¿qué celebramos? Mi cumpleaños, dices. Celebramos Navidad, ¿verdad? Celebramos Navidad y recordamos lo que nuestro Dios envió a su Hijo para salvarnos a cada uno de nosotros. Y en esta historia navideña, alrededor de la historia, sucedieron muchas cosas. Nosotros vimos cómo es que José pasó la prueba, ¿verdad?,
de la obediencia, porque Dios le dijo, cásate, ¿verdad?, con María, y a pesar de una aparente infidelidad, él pasó la prueba de la obediencia. María pasó la prueba de la humildad, le dijo, Señor, se haga en mí como tú quieras, soy la esclava del Señor, ¿verdad? Y hemos visto muchas historias alrededor de la Navidad, pero el día de hoy quiero hablarte de una historia especial. Después de 8 días de nacido nuestro Señor, sus papás lo llevaron al templo, y de eso quiero hablarte el día de hoy, porque es una historia de comunión con Dios, es una historia de obediencia a Dios, pero también es una historia de agradecimiento a Dios, y también es una historia de ofrendar a Dios de una manera sacrificial. Vamos ahí, por favor, en capítulo 2 de Lucas, versículo 21 al 24. La Biblia dice: cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con todo lo que la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio. ¿Qué ofrecieron? Sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Fíjate, lo primero que quiero notar en esta historia, y no sé si está ahí el punto número 1, es que Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Dice: cuando se cumplieron 8 días y fueron a circuncidarlo. Es decir, Dios conoce todo. Fíjate lo que pasó acá, algo que me impresionó haciendo un estudio de este texto de la palabra de Dios. Me di cuenta de una historia de Henrik Dam. En 1935 este hombre dispuso el nombre de vitamina K, y quiero leerlo. Dice: él dispuso el nombre de vitamina K para el factor en los alimentos que previenen las hemorragias en los bebés. La vitamina K produce protrombina. Ahora, yo no soy hematólogo, pero la protrombina en el hígado es la que puede evitar la hemorragia, ¿correcto? Ahora, la ciencia nos enseña que del 5º al 7º día de nacido, un bebé está produciendo vitamina K naturalmente. Y el 8º día, el niño, el bebé, tiene más del 100% de protrombina necesaria. 100%. El 9º día baja a su estado normal que necesita un niño. Pero el 8º día tiene mayor protrombina. Así que, ¿qué es lo que sucede? Y lo que me sorprendió es que Dios dio una orden al pueblo de Israel. Les dijo que circunciden a todo niño varón, al primer hijo varón. Y entonces lo circuncidaban al 8º día, el día en que el bebé tenía mayor protrombina. Significa que él podía coagular más rápido el 8º día que el 9º, el 10º día. Hoy lo sabemos por la ciencia, pero Dios lo sabía mucho más antes, ¿verdad? Dios es poderoso, Dios es omnisciente, Dios conoce lo que tú no conoces, amén. Dios conoce lo que tú no conoces, y a veces nos frustramos por las cosas que no salen como nosotros deseamos muchas veces, y de pronto estamos reclamando. De pronto no queremos ver sufrir a nuestros hijos. Nadie quiere ver sufrir a nuestros hijos, pero Dios sabía que esto no le haría daño al bebé. Esto iba a acercar el corazón de los padres a Dios, pero también iba a acercar al niño, porque iba a tener padres temerosos de Dios. Ahora, Dios también desea llegar a lo más íntimo de cada uno de nosotros. Un pacto como este, que requería una circuncisión, es decir, llegaba a los genitales del bebé, al lugar de intimidad, un lugar en el que Dios quiere en nosotros, en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Él quiere llegar a lo más profundo, que nosotros podamos abrir completamente nuestro corazón y confiar en nuestro Dios. Él quiere llegar a lo más íntimo de nuestra vida. Para nuestra familia ha sido un año bastante duro. Ustedes saben eso.
Lo hemos compartido con toda la iglesia. Las muertes que hemos vivido alrededor en nuestra familia ha sido bastante difícil, pero Dios conoce lo que nosotros no. Y eso es algo que ha estado en mi corazón. Yo les contaba, no hay una semana que no llore a mi hermana. Cuando estoy a solas, no hay una semana que no pase eso. Pero estoy entendiendo más y más y conociendo más y más y más y más a Dios. Dios es poderoso y Él sabe lo que yo no sé. Él sabe, Él conoce lo que yo no conozco. Pablo dice, yo no quiero que ustedes sufran como los que no tienen esperanza. Así que cada vez que me pasa eso, yo busco la palabra y digo, tengo esperanza, porque Dios ha muerto por mí. Amén. Ha muerto por mi hermana también. Ha muerto por los que se fueron. Y tengo esperanza en Cristo Jesús. Amén. Dios conoce lo que tú no conoces. Lo que quiero preguntarte a ti es, ¿cómo está tu nivel de confianza en Dios? ¿Aún te angustias por el dolor de la prueba? El dolor de un corte a veces es necesario. Ustedes han escuchado cómo la mamá de Lorena ha pasado hace poco una operación. La han tenido que cortar, pero ha sido necesario. A veces entonces el dolor del alcohol, no sé si te ha pasado cuando te echas alcohol y de pronto tienes una heridita, ¡ah! Ya estás ardiéndote. No sé si te ha pasado en todo este tiempo. Pero a veces no nos damos cuenta, pero ese dolor es necesario para la cicatrización. Puedes tomar la actitud de humildad, puedes rendirte a Dios. Lo siguiente, número 2, es Dios nos desea en pureza. Fíjate lo que dice aquí. Cuando se cumplieron los 8 días, fueron a circuncidarlo, ¿verdad? Lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que él fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo. Mira, el padre mandó a un ángel para que le diga a María cuál era el nombre del niño. Nuestra identidad viene de nuestro Padre, amén. Nuestro nombre viene de nuestro Padre. El nombre es muy importante. El nombre es muy importante, así que te das cuenta que en el nombre de Jesús nosotros podemos recibir sanidad. En el nombre de Jesús, la Biblia dice que podíamos bautizar en el nombre de Jesús. Hay muchas cosas que podemos hacer en el nombre de Jesús. Amén. Podemos recibir al Señor en nuestro corazón. Dice la Biblia, cuando Pedro predicó por primera vez, él dijo, bautícese cada uno en el nombre del Señor. El nombre del Señor es muy poderoso. Estás enseñando a la gente que hay un Padre en el cielo que quiere darles identidad, porque nuestro Padre es el único que puede darnos identidad, puede darnos seguridad, puede darnos paz. Él anhela. ¿Por qué crees que Dios quería que el niño fuera presentado delante de él? Porque Dios quiere a la siguiente generación. Cuando tú lees en el Antiguo Testamento, tú vas a ver órdenes que Dios da y le dice, tú a tus hijos le vas a contar esto por el camino. Tú les vas a decir a ellos cuando coman como Dios los proveyó con maná en el cielo. Tú le vas a decir a ellos cuando salgan a la calle, cuando caminen juntos, les vas a hablar de Dios. Dios siempre estaba pendiente de la siguiente generación. Así que es tan importante que nosotros pensemos en la generación que viene. Amén. Piensa en tu sobrino, piensa en tu hijo, piensa en los chicos 10 años menores que tú. Piensa cómo puedes hacer tú para poder hablarles a ellos del Señor y presentarles a Jesús. Amén. Tenemos que tener una carga. A Dios es la carga del Señor. La Biblia dice que cuando Josué, dice que se levantó después de Josué una generación que no conocía a Dios, dice la Biblia. ¿Qué pasó? A pesar de que Dios había dado esa orden, ellos no quisieron, ellos no se esforzaron, ellos no dijeron a sus hijos, a sus nietos, quién era Dios. Dios le interesa a la siguiente generación, pero a Dios le interesa nuestra pureza también. La Biblia dice, cuando se cumplieron los días y se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse. Entonces no se trata solamente de voy a purificar al niño, al hijo, a la siguiente generación. Se trata de que tú te purifiques.
Cuando tú encuentras esta historia en que José y María tenían que purificarse, yo me doy cuenta de que si nosotros nos purificamos, si nosotros nos separamos para Dios, la siguiente generación la va a entender. Pero a veces enseñamos lo que no vivimos. A veces no nos purificamos, pero queremos traerlos acá a la iglesia y entonces que ellos aprendan del Señor. Pero ellos van a aprender del Señor si tú lo haces. Amén. Amén. Puedes despertar, dile al que está a tu costado, puedes despertar, te doy permiso. Se trata de ser ejemplo. La pregunta sería, ¿estás modelando a Cristo en tu casa? ¿Estás modelando al Señor? ¿Cómo está tu identidad con Cristo Jesús? ¿Te estás identificando cada vez más con Él o te estás identificando contigo mismo, con tus propias debilidades? ¿Cómo está tu pureza? ¿Qué tienes que hacer para volver a Dios? Repite conmigo, volver a Dios. ¿Qué tienes que hacer para volver a Dios? ¿Estás comprometido con la siguiente generación? Piénsalo. ¿Estás comprometido con la siguiente generación para enseñarles a Cristo a ellos? Algo que yo puedo recalcar, resaltar de mi hermanita era de que la tenía clara de enseñarle a sus hijas las cosas del Señor. ¿Qué es lo que estás haciendo por la siguiente generación? Lo siguiente que quiero notar es que Dios desea nuestro corazón. Dice en versículo 23, así cumplieron con lo que la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas, 2 pichones de paloma. Fíjate lo que dice la ley en Levítico, dale un enter por favor. Dice, pero si ella es muy pobre, está hablando de gente pobre, y no puede ofrecer un cordero, deberá llevar 2 pichones de paloma o 2 tórtolas. Uno será para el holocausto y el otro para la ofrenda por su pecado. El sacerdote entonces pedirá perdón por los pecados de ella y la mujer quedará purificada. Fíjate entonces esta ley. Lo que yo puedo decir es, si ella es muy pobre, cuando tú te das cuenta que ellos, José y María, llevaron 2 pichones de paloma, ¿qué te quiere decir de su condición económica? Que eran pobres. En otras palabras, Dios no te da licencia porque eres pobre para no dar ofrendas. Dios no te da licencia porque eres pobre para no presentar sacrificios delante de Él. Una ofrenda sacrificial era lo que ellos estaban dando en ese momento. A veces la pobreza nos ciega y decimos, Dios me entiende, Dios sabe cómo yo estoy viviendo en este momento. Pero Dios sabía que el pobre estaba en su pobreza, pero aún así Él les decía, tú tienes que presentar delante de mí esta ofrenda. Refrigeradora puedes comprar, anota. A veces la pobreza nos ciega porque no vemos la riqueza que hay en nuestro corazón. Dios me va a perdonar, Dios me entiende cómo yo estoy pasando. Esas son ideas tuyas, pero no están en la palabra. Dios va a ver tu corazón. Siempre es así. Siempre es así. La viuda dio sus 2 monedas y Jesús dio todo lo que tenía. ¿Cuánto dio? Todo lo que tenía. José entonces y María ofrecieron 2 pichones de paloma. Fíjate en lo que dice en 2 de Corintios capítulo 8 versículo del 1 al 4. Dale un enter por favor. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia, dice Pablo. En algún momento lo habrán escuchado tal vez. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues dice,
Puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Fíjate lo que está hablando una iglesia pobre. Muchas pruebas estaban pasando esta iglesia, pero aún así dice, les rogaron a Pablo: por favor, permítenos, danos el privilegio de participar de la ofrenda. Un día como hoy es una oportunidad. Repite conmigo: oportunidad. Un día como hoy es una oportunidad. Hay un altar que hemos hecho especial. Hemos estado enseñando en los grupos pequeños sobre la acción de gracias, que significa tener nuestro corazón agradecido delante del Señor a pesar de cualquier dificultad. Y hoy día quiero decirte que la pobreza no te exime de ser generoso, de mostrarle a Dios una ofrenda. ¿Cómo está tu gozo en medio de la dificultad? La situación económica tal vez ha sido tan fuerte para tu vida que has perdido el gozo. El gozo es un estado del espíritu, es tener paz en tu corazón. Pon a Dios primero en tu corazón, amén. Siguiente punto, y ya último. Dios desea que seamos agradecidos. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre, y voy a continuar la historia del capítulo 2, llamado Simeón. Cuando quería ir al baño le decían sí. Era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo el Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Mira lo que dice: según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos, ¿qué cosa? Tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Le estaba diciendo Simeón: Señor, gracias. Cuando viene el niño allí, lo carga en brazos y le dice: gracias, Señor, ya puedo morir en paz. Mis ojos han visto tu salvación. ¿Había visto su salvación? Había visto un bebé. La pregunta es: Simeón le dio gracias a Dios porque vio con los ojos de la fe. Amén. ¿Cómo estás mirando tu vida? ¿Cómo estás mirando las circunstancias que te están pasando en este momento? ¿Con qué tipo de ojos? ¿Con qué tipo de lentes que te estás poniendo así? ¿Estás mirando tu vida? ¿Estás mirando solamente con la realidad que estás viviendo o te estás poniendo los lentes de la fe para mirar mucho más allá de lo que tus ojos están mirando en este momento? Se vale soñar en grande, amén. Se vale porque tenemos un Dios grande. Se vale pensar que lo mejor está por venir. Se vale pensar con fe, porque solamente con fe podemos agradar a nuestro Dios. ¿Qué es lo que tienes que emprender? Empréndelo en el nombre de Jesús. El Señor estará contigo. Profetiza sobre eso que vas a emprender. Créele que Dios va a hacer grandes cosas a través de ti, porque Dios es poderoso. Simeón estaba hablando bien del futuro. Si estás hablando mal del futuro, entonces córtate la lengua. Dios dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, tú quítatelo. Hermano, corta esas palabras de falta de fe en tu vida. Levántate en su nombre. Mira lo que pasó después, el versículo 33. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten, ¿qué cosa?
las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada atravesará tu alma. Simeón estaba allí y le estaba diciendo a María: este niño está predestinado para causar que muchas personas o se levanten o se caigan. ¿Por qué? Por la intención de sus corazones. En otras palabras, Jesús va a exponer la intención de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Un día como hoy, un día de acción de gracias, Dios está viendo la intención de tu corazón. Dios no está viendo tu billetera, cuánto estás dando, si mucho, si poco. Dios está viendo la intención de tu corazón. ¿Quieres honrarlo? Sí. ¿Quieres darle lo mejor? Sí. Está viendo la intención de tu corazón. Pero ¿qué pasó? Versículo 38. Llegando en este mismo momento, Ana, una viejita, la Biblia dice, de 84 años, se había casado y a los 7 años, dice la historia bíblica, después de casarse murió su esposo. A los 7 años. Y ella, Anita, así se llamaba, Ana, permaneció fiel al Señor. Venía a la iglesia siempre. Le ofreció su corazón a Dios. Y la historia cuenta que ella siempre venía a la casa de Dios, le ofrecía ayunos. Mira, cuando una persona enviudaba, y sobre todo si era mujer en los tiempos de Jesús, era muy difícil su vida. Era terrible. La iglesia del Señor tenía que cuidar a las viudas, dice la Biblia, que tenía que enfocarse en ellas porque las abandonaban, las tenían muy por debajo. Pero aquí estaba Ana en esos tiempos, creyéndole a Dios. No, pues porque mi esposo, si bien es cierto, Dios me va a bendecir a través de él como cabeza del hogar, va a ser el proveedor, del Señor lo va a usar. Pero si se va, Dios es el proveedor. Amén. Ana estaba allí diciendo: tú eres mi proveedor, yo voy a ir. Y iba a la iglesia y era fiel. Y uno de estos días que estaba viniendo, el Espíritu Santo lo llevó. Dice, cuando tú leas toda la historia, el Espíritu Santo levantó a Simeón: hoy día tienes que ir a la iglesia temprano. Y fue temprano, guiado por el Espíritu Santo, y encontró a Jesús. Amén. Los que son guiados por el Espíritu Santo siempre encuentran a Jesús. Amén. Y allí está Ana. También se levantó y el Señor le dijo por el Espíritu: anda al templo el día de hoy. Y cuando llega Ana, se encontró con Jesús. Y la historia dice, llegando ese mismo momento, cuando está viendo a Simeón ofrecer a Jesús delante del Padre, llegó Ana y dio gracias. ¿Qué dio? Gracias a Dios, y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En esta parte de la historia, dos ancianos nos enseñaron grandes cosas. Que no hay excusas para dar gracias a Dios. Que no importa la edad para dar gracias a Dios. Que no importa la edad para ser guiado por Dios. Cuando el Espíritu Santo te guía, tú dices sí. No hay excusas para no tener fe. Ay, soy viejito, las cosas me van a ir mal. No hay excusas. Simeón hablaba bien del futuro. Y no hay excusas para seguir evangelizando. La Biblia dice que Ana, y ahí está, dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención. ¿A quién estás hablando? De Jesús. ¿Por quién estás orando para que conozca a Jesús? Porque no se trata solamente de presentar una ofrenda, es presentar tu corazón. El Espíritu Santo estaba guiando en este día. Y los ancianos, Ana y Simeón, iban a presentar a Jesús. El Señor los guía. Pero también guió a dos jóvenes, José y María.
y también al bebé que representaba entonces a los niños. 3 generaciones presentándose delante del Señor. Amén. Y no es casualidad que hoy día hayan niños acá, y que hayan ancianos y que hayan jóvenes presentándose delante de Dios. Dios es omnisciente. Dios sabe lo que tú no sabes. Confía en Él. A pesar del dolor, confía en Él. Dios nos desea en pureza. Amén. Mira tu corazón. Dios te desea en pureza. Renuncia al pecado y vuelve a Dios. Dios no te desea en pecado. Dios ve nuestro corazón. Amén.